¿Se transmite sin cortes, Enrique? ¿El Zoom aquí o internet? O... Sí, Ah, bien. listo, Ah, ya Alejandro. está. Pues vamos a dar inicio. Tú me dices, Lili. Ah, perfecto. Pues listo, buenos días a todas, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Vamos a presenciar hoy una conferencia, una charla que nos va a dar Enrique para nuestra comunidad universitaria. Bueno, creo que los profesores que están aquí del Departamento de Humanidades y los colegas de Derecho saben que pues, Enrique no requiere presentación alguna. Son los escritores no solamente más prolíficos, sino más mordaces, me parece, de la literatura mexicana contemporánea. Eh, Quisiera comenzar agradeciendo a las personas que hicieron posible la presencia de Enrique. Quisiera agradecer al profesor Enrique Morales, quien es el coordinador de la licenciatura en Derecho, porque él me ayudó mucho a que este evento fuera posible, igual a la directora de la carrera en Derecho, a la profesora Jazmín, que no pudo estar aquí por cuestiones administrativas, así como al secretario de la División de Ciencias Sociales, al profesor Gilberto, y finalmente al profesor Jesús Manuel, que es el director de la División de Ciencias Sociales. También les agradezco, ellos cuatro hicieron posible la presencia de Enrique en la universidad. Y bueno, en representación de el profesor Jesús está Raúl, a quien apenas conozco, porque apenas soy nuevo en la UAM. Quisiera decir algunas cosas breves. Yo se los he dicho a mis alumnos, yo también fui alumno de la UAM Azcapotzalco y durante mi tiempo como estudiante hice una primera lectura del miedo a los animales. He leído tu obra 3 veces, una como estudiante, otra como recién doctorado en filosofía y justo esa lectura me marcó bastante, porque cuando llego de Alemania era lo que México necesitaba, otro filósofo desempleado. Y al haber sido otro filósofo desempleado, al haber estudiado con un filósofo del derecho mundialmente famoso, empiezo a entrar en relación con profesores académicos importantes de diversos institutos, de investigaciones jurídicas, filosóficas, de la Facultad de Derecho, del ITAM, CIDE y demás escuelas por el estilo, y me doy cuenta que la crítica que hace Enrique a la Divina República de las Letras, a los intelectuales, también es la misma crítica que yo empiezo a notar en mis colegas del ámbito académico. Colegas de una moral muy dudosa, los que más hablan de derechos humanos son los peores, los más racistas, los más clasistas, las profesoras que más pregonan sororidad son las que más destruyen a las demás colegas, y ya saben, el mundo académico está lleno de cosas terribles. Entonces, cuando leo la obra de Enrique, me siento muy identificado porque tu humor, tu sátira crítica brutal a la República Divina de los grandes escritores, también es aplicable a la de los grandes académicos de Derecho y Filosofía, y también Sociología debe estar igual. Entonces, en ese sentido, ahora hago la tercera lectura, ahora como profesor, esperando no ser parte del sistema de cierta forma, y en ese sentido, pues, le pido a Enrique, viendo que los alumnos habían leído su obra, El miedo a los animales, sobre todo, que nos hiciera el favor de venir acá, y ahora tenemos a Enrique con nosotros. Así que termino mi breve comentario y le doy la palabra a Raúl. Bueno, muchas gracias. Yo primero agradezco al doctor Jesús Manuel Ramos que no pudo estar aquí. Bueno, el doctor Jesús y el licenciado Gilberto están en el Consejo Académico, uno de nuestros órganos de gobierno, y bueno, no podían venir, y yo agradezco mucho que no hayan podido venir, porque me encomendaron esta diligencia de darle la bienvenida al maestro Enrique Serna, ¿no? Y para mí no es, un trabajo ni una monserga, en realidad es un enorme privilegio y un placer, así como hay gente que soñaba estar con Luis Miguel, bueno, yo no soñaba estar con el maestro, pero lo veo así como una cosa
muy irreal, ¿no? Porque bueno, siempre es este privilegio de cuando uno lee, que profundiza, que interpreta, que vamos acercándonos a esta literatura, uno es inevitable ver la obra y de repente pensar, reflexionar, ¿y quién hizo esto, no? ¿De dónde le viene este personaje, esta reflexión? Y efectivamente, como bien mencionaba el doctor Alejandro Nava, a mí me parece que la crítica profunda a la naturaleza humana y también de algunos sectores y grupos, por supuesto que pisa callos, ¿no? Pero creo que esa es la parte atractiva de la obra del maestro Serna, ¿no? Se mete con la masculinidad, se mete con los grandes, el seductor de la patria. No deja nada bien parado. No deja títeres sin cabeza, diríamos en algún momento. Y creo que yo agradezco muchísimo esto. Agradezco, por ejemplo, al maestro Vicente Torres, que siempre se ha afanado porque en los programas de literatura, tanto de especialización como de maestría, sea una lectura obligada, ¿no? Y no por obligada sea como una cosa necesariamente, no lo digo con desdén, en realidad lo digo que creo que la gente que se aproxima a leer la obra del maestro Serna, me parece que se lleva grandes lecciones y un gran lector, un hombre de letras, un hombre culto, inteligente, sensible y sumamente crítico. Creo que esa es la parte que nosotros vamos a ir agradeciendo mucho. Creo que es un privilegio tenerlo en este espacio, en un espacio académico donde efectivamente no nada más formamos personas en determinadas disciplinas, estamos formando ciudadanos, hombres de bien, con todo eso, con todo lo que signifique, y me parece que las bellas artes, sobre todo en este caso las letras, deben ser algo que nos acompañe en una formación integral de los estudiantes. Celebro que estén aquí rindiendo este homenaje, desde mi punto de vista, tanto los profesores de la vieja guardia como alumnos nuevos, que ojalá si no lo han leído, en realidad se lleven ya también un lector contemporáneo sumamente profundo, trascendente. Y yo algo que yo agradezco mucho pues es que esté vivo, a diferencia de muchos, porque la obra, la mejor obra está por venir, ¿no? No nada más es un autor contemporáneo, a mí me parece que es un clásico y es una gran oportunidad poder generar este espacio para poder tener un diálogo directo con el autor. Le agradezco muchísimo a nombre del director, a nombre de la comunidad y del mío propio, agradecemos mucho su presencia, maestro, y pues le invitamos a que, al igual que para nosotros es nuestra casa, la UAM, también lo sea para usted. Muchísimas gracias. Muy buenos días, bienvenidos a esta presentación del libro. La coordinación de la licenciatura en Derecho se ha preocupado no solamente por un lenguaje técnico, sino en este caso por un lenguaje culto, una idea que traspase las cuestiones del tecnicismo de las normas jurídicas. La situación aquí es una gran oportunidad conocer a un intérprete de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho que nosotros como abogados debemos defender en todo momento. Mis aulas es una de ellas. Cuando discuto con Alejandro, mi compañero de clases, es un poquito voraz la situación y pues no quedamos en una situación de que un mejor intérprete de nuestro lenguaje pues es Enrique Serna. Espero les agrade, les guste, es un gran autor de varios libros, pero no solamente la cuestión de leerlo por leerlo, sumérjanse en la literatura, les ayudará a entender muchas cosas que en el derecho a veces son incomprensibles. Le doy la bienvenida al profesor Enrique Serna a nombre de la dirección del profesor Jesús Manuel Ramos García, el licenciado Gilberto Mendoza Martínez, secretario académico, la maestra Jazmín Sánchez Estrada, jefa del Departamento de Derecho, y su servidor. Estimados alumnos, estimados profesores expertos en literatura también que se encuentran aquí, les agradezco su presencia. Y bueno, no me queda más que, antes de iniciar, darle un aplauso a nuestro ponente de hoy, Enrique Serna, por favor. Y bien, le doy el uso de la voz al profesor Enrique Serna.
¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar de vuelta aquí en este plantel al que creo que llevaba unos 20 años que no venía. Porque además muchos profesores de letras y ahora de derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana han sido grandes amigos míos. Está aquí uno de ellos presente, Vicente Francisco Torres, que fuimos compañeros en el suplemento sábado del periódico 1+1, que era el mejor suplemento cultural de los años 80 en México. Otros colaboradores de sábado también fueron profesores aquí, como el maestro José Francisco Conde Ortega, mi amiga la poetisa Margarita Villaseñor, ella no colaboraba en sábado, pero fue una gran y muy querida amiga mía, o Sandro Cohen, que desgraciadamente falleció en la pandemia. Entonces, pues me siento como en mi casa, precisamente por haber tenido tantos amigos aquí. Voy a hablarles de la génesis de esta novela, de cómo me surgió la idea, y espero que no voy a extenderme demasiado porque quisiera que esto sea un diálogo en el que hubiera participación de ustedes y responder a sus preguntas, a sus inquietudes, etcétera. Pero además porque creo que los escritores no debemos de cometer el error de explicar lo que en nuestras obras quisimos sugerir, porque cuando alguien sugiere algo le da una oportunidad al lector para que interprete, para que complete con la imaginación la intención del autor, ¿no? Y pues creo que es contraproducente que el autor agarre y le diga, esto fue lo que yo quise decir exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se me ocurrió esta idea, no? Todo esto parte de que hace mucho, en el sexenio de Miguel de la Madrid, que ya para todos ustedes los chavos es prehistórico, había una campaña de radio que invitaba a los jóvenes con vocación de servicio, así decía, a ingresar en la Policía Judicial del Distrito Federal. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de entrar a la Judicial Federal, tomar mis cursos, ¿no? Involucrarme, meterme en este mundillo, ¿no? Y luego escribir una novela sin ficción, ¿no? Como por ejemplo La Sangre Fría de Truman Capote, que es una novela donde no hay ningún dato inventado y que sigue al pie de la letra cómo fue un asesinato terrible en un pueblo de Kansas City en principios de los años 60, ¿no? Entonces yo quería escribir eso y para mostrar, digamos, desde las entrañas del monstruo, la terrible corrupción que había en la policía, y me temo que sigue habiendo porque eso no ha desaparecido, ¿no? Entonces, no tuve la verdad el valor de aventarme yo a hacer esta aventura, y pasado el tiempo, ya cuando habían pasado unos 10 años de esto, ¿no? Pues se me ocurrió que un personaje de ficción sí hubiera hecho esto, que sí tomara el curso para entrar a la judicial, pero en mi novela, en lugar de escribir esa denuncia que iba a desnudar toda la podredumbre de estas instituciones, mi personaje, Evaristo Reyes, acaba sucumbiendo a la tentación del dinero fácil cuando se convierte en secretario particular de Maytorena, el comandante, que es un comandante que ya había aparecido en una novela mía anterior, en Uno soñaba que era rey, y aquí pues reaparece porque me parecía que era, digamos, como el prototipo de este tipo de policías corruptos, ¿no? Pero la novela tiene otro origen, un origen que es una experiencia literaria. La lectura de Ilusiones Perdidas de Balzac. Eso es una novela que ocurre a principios del siglo XIX y es la historia de un poeta provinciano, Lucien de Rubempré, que llega a París con grandes ilusiones. Él es un idealista, siente que la literatura
debe de cambiar el mundo, agitar las conciencias y que además el escritor es un hombre puro que no puede caer en la codicia, en muchos de los otros defectos, etcétera, ¿no? Y que debe abrirse camino manteniendo una línea de conducta muy honesta, ¿no? Pero en cuanto empieza a infiltrarse en el mundillo literario parisino de aquella época, empieza a descubrir que las reseñas se hacen deliberadamente para atacar o para favorecer a un escritor de acuerdo a las camarillas a la que él pertenece, ¿no? Que hay además en los estrenos teatrales, hay claques que están organizadas para llegar, por ejemplo, a abuchear una obra de teatro en su estreno, o al revés, para aplaudirla y crear un éxito falso, ¿no? Esta era una práctica muy común en aquella época y hay crónicas muy buenas de cómo operaban estas claques. Por ejemplo, durante un estreno teatral que fue histórico, el de la obra de Víctor Hugo, Hernani, que fue, digamos, la primera obra romántica que en Francia se atrevió a romper con los cánones que había en aquella época para el arte dramático, que eran los cánones neoclásicos, ¿sí? Que consistían en la famosa regla de las 3 unidades, que era que las obras tenían que tener unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad temática. Y entonces tenían que ocurrir todas dentro de 24 horas, en el mismo sitio, etcétera. No podía haber cambios de escena, como los había habido antes en el teatro español del Siglo de Oro o en el teatro isabelino de Shakespeare, porque en aquella época se cambiaba de escena muy fácilmente, ¿no? Pasaban de una ciudad a otra, de un día a luego 20 años después, etcétera, y no había en ese sentido ninguna regla rígida, ¿sí? Pero entonces Víctor Hugo rompió con ese cartabón y en el estreno de Hernani llegaron los tradicionalistas, digamos los conservadores de aquella época, que eran muchos de ellos académicos en Francia, y organizaron una claque para reventar el estreno, ¿sí? Riéndose en momentos en que eran de mucho dramatismo, burlándose de un montón de cosas. Y del otro lado estaban los seguidores de Víctor Hugo, algunos de ellos poetas muy importantes como Théophile Gautier, por ejemplo, ¿no? Que llegaban a contrarrestar a la claque enemiga aplaudiendo, etcétera, como estas peleas que hay actualmente, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en donde empiezan a mentarse la madre de un bando a otro. Pues exactamente igual era aquello. O sea, yo creo que ha de haber sido mucho más interesante ver lo que pasaba en las butacas del teatro que lo que ocurría en el escenario, ¿verdad? Pero bueno, esta es una de las cosas que asquean al poeta provinciano Lucien de Rubempré cuando llega a París, ¿no? Y otra cosa que le molesta más es que los escritores no dicen lo que piensan, que por quedar bien con un amigo, por granjearse la buena voluntad de un académico, porque todos están peleando por entrar a la academia, donde había un sueldo vitalicio que era muy atractivo para todos los escritores de la época. El propio Víctor Hugo acabó siendo académico y muchos otros, ¿no? Entonces, no renuncian, digamos, a lo cual es la principal tesoro que debe de conservar un escritor, que es el decir siempre lo que piensa, aunque probablemente se equivoque, desde luego, ¿no? Eso no quiere decir que todo lo que piense va a ser atinado, ¿no? Pero entonces él se da cuenta de que eso no existe porque la crítica está envilecida, está cooptada y hay toda esta red de intereses, ¿no? Y acaba sucumbiendo completamente a ese lodazal que es el mundillo literario parisino. Bueno, como ustedes, los que ya hayan leído la novela, ¿no? Pues saben que Evaristo Reyes soñó en algún momento con ser un
escritor comprometido, un escritor que defendiera causas sociales justas. Ese era, digamos, como el tipo de escritor al que él anhelaba ser, ¿no? Pero al sucumbir al dinero fácil con el comandante Maytorena y todo esto, se acaba convirtiendo en una especie de desecho humano, ¿no? Y otro de los orígenes de la novela es un acontecimiento que ocurrió también en el sexenio de Miguel de la Madrid, que ya está muy olvidado, y es que un crítico de artes plásticas del periódico Novedades, que se llamaba Alfonso de Neuvillate, publicó un día en medio de una reseña sobre una exposición unas mentadas al presidente. ¿Quién es su madre de la Madrid? O algo así, no me acuerdo exactamente lo que decía. El caso es que fue descubierto, ¿no? Se hizo un gran escándalo, en el periódico lo corrieron, ¿no? Parece que además huyó del país temeroso de tener represalias, etcétera. Estamos hablando de una época en la que el gobierno del PRI tenía controlados todos los medios de difusión, solo había muy pocos espacios para ejercer la libertad de expresión sin cortapisas, como por ejemplo la revista Proceso, ¿no? Que fue la que más difundió este caso de Alfonso de Neuvillate, ¿no? Y entonces, a mí me llamó la atención cómo era esto, sobre todo porque el periódico en el que él escribía era un periódico muy poco leído, ¿sí? Que ya se estaba convirtiendo en un periódico que circulaba nada más en una cuestión muy minoritaria, y es algo que había bastante en aquella época, ¿sí? Había, por ejemplo, el periódico El Nacional, que era el periódico oficialista, donde yo, por cierto, publiqué mi primer cuento, y en ese periódico solamente circulaba en oficinas del gobierno, ¿sí? Y había, por ejemplo, El Día, que era un periódico que fue el periódico de la izquierda en los años 60, por ejemplo. En el 68 era el único periódico donde podían circular un poco, publicarse algunas opiniones adversas al gobierno por la manera como estaba reaccionando ante el movimiento estudiantil. Pero que ya para la época de los 80 se había convertido en un periódico igual que El Nacional, ¿sí? O sea, se publicaban puros boletines de las secretarías de Estado, todos los articulistas eran paleros del PRI gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, en esos periódicos eran unos periódicos muy extraños porque realmente la gente escribía a sabiendas de que nadie la iba a leer, ¿no? Y esto es lo que ocurre también en mi novela, ¿no? Con el personaje de la víctima del asesinato, ¿no? Que se llama Jorge Lima y que es una especie de hombre del subsuelo que ha sido corrector en diferentes publicaciones y suplementos, que no ha sabido colarse, digamos, al mundillo de la alta burocracia cultural, donde están los puestos más codiciados, ¿no? Y que es un francotirador que desde sus columnas de la página cultural del periódico El Matutino se ha dedicado ya desde mucho tiempo atrás a estar mentándole la madre al presidente sin que nadie se dé cuenta, ¿no? El primero en darse cuenta es el comandante Maytorena, ¿no? Cuando llega a una gasolinería y en la gasolinería se encuentra este pedazo de Pepa, el periódico, donde viene la nota de Jorge Lima, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesaba mucho este personaje, que no gratuitamente mencioné al hombre del subsuelo, que es un personaje de Dostoyevsky, de una gran novela suya, que se llama Memorias del subsuelo, una novela corta, que les recomiendo mucho que lean porque es una obra maestra de la literatura universal. Y yo creo que, supongo que los maestros de letras o de derecho que les han dejado leer mi novela, lo hacen porque por ser un tema de actualidad puede llamarles la atención y engancharlos, ¿no?, a la lectura. Pero lo más interesante sería que esta fuera, digamos, una puerta de entrada para que ustedes leyeran a los clásicos de la literatura universal. Ya les mencioné a dos de ellos, a Víctor Hugo y a Balzac, y ahora les menciono a Dostoyevsky.
El personaje de Dostoyevsky es un oficinista mal pagado que siente una terrible indignación por la indiferencia y el desprecio que le manifiestan sus superiores, ¿sí? Porque él siente que además tiene una vida interior, digamos, más rica, es más inteligente en el fondo que muchos de ellos, y sin embargo, por el orden social que le ha adjudicado a él ese papel subalterno de oprimido, lo tiene pues aplastado sin poder alzar la cabeza ante esas humillaciones. Ese es más o menos el perfil psicológico del hombre del subsuelo de Dostoyevsky. Y es algo que tiene Jorge Lima, que es un personaje al que vamos conociendo. Perdón, ya no sé si se llama Jorge Lima o Roberto Lima. ¿No le estaré cambiando el nombre? Es que ya escribí esta novela hace 30 y tantos años y ya se me olvidó. Pero bueno, creo que se llamaba Jorge Lima. ¿O Roberto? Roberto Lima. Ah, perdón, es Roberto. Bueno. Ya le cambiamos el nombre. Es algo que me pasa mucho. Entonces, a Roberto Lima es un personaje al que se va conociendo en el transcurso de la novela por las opiniones sobre él que dan gente que lo conoció, ¿no? Incluyendo uno de sus examantes, ¿no? Digamos que es un personaje que va siendo construido indirectamente a través de los testimonios que se recogen en la novela. Pero el protagonista es sin duda Evaristo Reyes, que es un personaje que ha tenido muchas claudicaciones graves, pero que a lo largo de la novela se va reivindicando ante los ojos del lector, porque empieza por primera vez en su vida a hacer una investigación independiente, a tratar de ver de verdad quién cometió ese crimen, ¿no? En lugar de fabricar culpables, que es a lo que se dedican de tiempo completo los agentes de la policía judicial, ¿sí? Entonces, para mí tenía un desafío la novela, y eso tiene que ver con el título de esta charla, ¿no? Que se llama Entre la sátira y la novela. Es que la novela negra, a la cual pertenece El miedo a los animales, ese es, digamos, su género, es un tipo de narración en la que hay siempre algún crimen, ¿sí? Y el crimen es algo que tiene gravedad, que no se puede banalizar, porque no se puede banalizar la pérdida de la vida humana, que es lo más valioso que tenemos. Entonces, yo tenía el temor de que si mi novela acentuaba demasiado la sátira, acabara perdiendo interés la intriga policíaca, que creo que tiene interés en la medida en que realmente se le da una gravedad al hecho de haber cometido un crimen, ¿no? Entonces, constantemente, pues yo estuve tratando de equilibrar estos dos polos, digamos, de la novela, porque esto es una sátira del mundillo intelectual mexicano, ¿sí? Pero también es una novela negra en que hay una investigación para esclarecer finalmente quién cometió el crimen, ¿no? Entonces, esa fue una de las, digamos, dificultades que tuve. Traté de mantener ese equilibrio. La sátira es un género que en realidad es un género que fertilizó la novela, ¿sí? Es un género muy antiguo, existe desde tiempos de los romanos, ¿sí? Donde hubo dos autores satíricos que representan, digamos, corrientes opuestas. Uno es Juvenal, que Juvenal era un crítico moralizante de la sociedad en la que le tocó vivir, que era la Roma de los Césares, ¿sí? Y que había una peculiaridad en esa época. Los patricios, que eran, digamos, los aristócratas, ¿sí? Mantenían una red, digamos, de clientelar con las personas de su provincia.
Entonces había los ciudadanos romanos, había muchos ciudadanos empobrecidos, y a esos ciudadanos empobrecidos se les llamaba clientes. Y entonces ahí nació un término de la teoría política que se sigue usando hasta la actualidad, que es el clientelismo. Cuando un líder o un grupo, un partido político utiliza a un sector de la población para que le garantice que siga en el poder, comprando, digamos, su buena voluntad, ¿sí? Lo que pasaba con estos clientes es que ellos iban a la casa de los patricios, hacían cola presentándose con una canasta de mimbre, donde les arrojaban ahí algunos mendrugos, ¿sí? O les daban un poco de dinero, y a veces cuando tenían suerte eran invitados a la mesa del patricio a comer, pero mientras el patricio y su familia comían manjares, a él le daban una comida bastante de mucha peor calidad, ¿no? Las obras, digamos, del banquete. Entonces, Juvenal había vivido esas humillaciones y en sus sátiras, él pues lanza dardos mortíferos en contra de esta clase que además la califica de inmoral porque todos tienen vicios, los hombres son bisexuales, la mayoría, las mujeres, él dice en algún momento de sus sátiras, decir, el mejor camino a la riqueza es la vulva de una anciana vieja. O sea, porque había muchos trepadores, ¿no? Que ligándose a ruquitas, era como lograban luego apoderarse de su herencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es un crítico mordaz, ¿no? Que resulta divertido, pero que al mismo tiempo es como un cura sermoneador, ¿no? Y entonces tiene, él yo creo que es un precursor de la novela, no tanto por la descripción que hace de la antigua Roma, de esta sociedad tan podrida, sino porque involuntariamente él se describe a sí mismo, ¿sí? Y entonces ahí sí construye un personaje novelesco, este hombre indignado, que también tiene, creo que es a cierto punto un precursor del hombre del subsuelo de Dostoyevsky, ¿no? Y bueno, hay otro escritor satírico de esa época, que es Petronio, el autor del Satiricón. Su obra la llevó al cine Federico Fellini, y esto es el punto de vista diametralmente opuesto, ¿no? Los personajes del Satiricón, los protagonistas, son una pareja gay de pícaros que se han escapado de la escuela, ¿sí? Para irse de vagabundos, recorriendo distintas ciudades de Italia, ¿no? Y van a parar a casa de un nuevo rico que se llama Trimalción, que es un tipo que es el prototipo, digamos, de la ostentación vulgar, ¿sí? Desde que llegan a comer con él, les presenta, les tiene que informar de cuánto le ha costado cada uno de los manjares que les está, presume de las enormes riquezas que tiene, etcétera, y presume también de sus actos de caridad, ¿no? De cómo él ha socorrido a los menesterosos, etcétera. Y aparte de ser presuntuoso en ese terreno, él también pretende una cultura que no posee. Ahí se muestra el primer librero de aparador que hay en la literatura universal, porque él tiene una colección de tablillas, porque los libros estos eran en tablillas de cera, los libros de aquella época, en griego y en latín. Y entonces tiene dos libreros prácticamente de piso a techo para dárselas de que también es de un hombre de alta cultura, etc. El enfoque satírico de Petronio es muy diferente al de Juvenal, porque él, digamos que se considera parte del mundo satirizado. No escribe desde una posición de superioridad moral, sino más bien de alguien que se siente parte
de ese mundo. Y yo creo que en la novela, este es un punto de vista que puede ser más fructífero, porque evita que el narrador adopte este papel de sermoneador, ¿sí? Yo no escribí esta novela con el ánimo de pensar que yo era mejor que muchos de los personajes que aparecen ahí, ¿sí? Sino como que decir, estoy involucrado en este mundo, ¿no? No soy perfecto, pero y esto es lo que yo he visto y lo que he retratado, ¿no? Ahora, ya entrando, digamos, al por qué me parecía que estaba tan podrido el mundillo literario de aquella época y el del actual, digamos, porque tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Eh, Había ocurrido varias cosas, ¿no? Que tienen que ver además con eh, la situación política de la época, ¿no? A mí ya me molestaba profundamente, sobre todo, la figura del escritor funcionario, ¿sí? Había escritores que aprovechaban sus cargos dentro de la burocracia cultural para conseguir premios, honores, etcétera, y que digamos que inflaban su valía como escritores a través del puesto que tenían. Porque si yo tengo a varios aspirantes escritores en puestos de una oficina burocrática, pues ellos me van a estar elogiando, etcétera, ¿no? Había observado otra cosa, que el medio literario se estaba burocratizando y esto ocurre sobre todo a partir del sexenio de Salinas de Gortari, ¿sí? Porque, como ustedes saben, Salinas de Gortari llegó al poder por un fraude electoral en 1988. Hubo protestas multitudinarias en las calles en contra de ese fraude, una de ellas con 300,000 personas en el Zócalo, que para aquel momento era un récord, era donde iba Super Barrio montado en un, en un tráiler, en fin, era un momento muy dramático porque durante la campaña electoral, pocos días antes del 6 de julio, habían asesinado a dos cardenistas importantes del equipo de la campaña de Cuauhtémoc. Y bueno, pues muchos sentíamos que había habido un fraude terrible, ¿no? Entonces, Salinas de Gortari, para tratar, digamos, de mitigar ese descontento y cooptar a la mayor cantidad posible de intelectuales o de aspirantes a hacerlo, él crea una serie de instituciones como por ejemplo el FONCA, que otorga las becas a jóvenes creadores y crean becas entonces digamos para principiantes, para escritores ya un poco más maduros y para los consagrados becas vitalicias, etcétera, ¿no? Y entonces esto, en un momento que yo me estaba dando cuenta, porque había publicado 3 libros para aquel tiempo, en un país en donde había una terrible analfabetismo funcional, porque teníamos poquísimos lectores y lo seguimos teniendo en México, ¿no? En México lee libros el 1% de la población en un país de 150 millones de habitantes. Entonces, comparado, por ejemplo, con países como España, en donde, en donde los tirajes de los periódicos son de más de 1 millón de ejemplares. Quizá ahora sean menos por la competencia del Internet, pero antes de que existiera el Internet así era, ¿no? Y entonces allá lee libros generalmente, pues como 6 millones de habitantes en un país de 40. Eso ya significa que es un 20-30% de la población lectora, ¿no? Entonces había una crisis educativa terrible que sigue existiendo en México y eso no ha mejorado. Y me parecía a mí una paradoja grotesca, ¿sí? Que de pronto se empezara a crear una élite intelectual tan mimada
en un país donde nadie leía, ¿no? Entonces, había casos, ¿no? En aquel tiempo, por ejemplo, yo supe de una escritora, ¿no? Que había publicado un libro en la SEP o en el Instituto en Bellas Artes, no me acuerdo. Y su libro, iba ella a pedir ejemplares, decían, no, pues ya se agotó, ¿no? Entonces que salga una nueva edición, salía la nueva edición, pero luego se enteraba ella de que la primera nunca había salido de la bodega, ¿no? O sea, estas bodegas de las cuales yo describo al final de la novela, donde están entre telarañas, libros de los años 40, así, de Alfonso Reyes, etcétera, es realidad. Así deben ser sin duda las bodegas de la UNAM, por ejemplo, donde están todas las colecciones de libros de la UNAM, porque la UNAM publica libros y los esconde. Nunca salen a las librerías, nadie los ve, etc. Tienen ellos una pequeña red de algunas librerías, pero existe tal burocracia, existe tal desinterés realmente por difundir la cultura, que esos libros se quedan ahí enterrados, ¿no? Entonces, ese hecho, otro hecho, por ejemplo, el hecho de que los poetas, que la poesía es un género muy endogámico en México, ¿sí? No siempre la poesía tuvo un círculo tan pequeño de lectores, ¿sí? En el siglo XIX, por ejemplo, Víctor Hugo era un bestseller de la poesía. Sus libros, como Las Contemplaciones, tenían tirajes de 600,000 ejemplares, ¿no? O sea, lo leía la gente, y todavía en Latinoamérica, en la época de los modernistas, Rubén Darío era un poeta enormemente popular, ¿no? Que lo recibían con desfiles en todas las ciudades a donde él llegaba y en las veladas musicales se recitaban sus poemas, etcétera, etcétera. Luego la poesía se fue encerrando, digamos, en un gueto muy pequeño porque la poesía empezó a volverse muy hermética. Era muy difícil leerla o interpretarla. Eso ocurre más o menos a partir de Mallarmé, o sea, a partir del finales del siglo XIX en Francia. Y desgraciadamente esto hace escuela, ¿no? De modo que en la actualidad es muy difícil que haya poetas que tienen un público más o menos amplio. Los llegó a tener, por ejemplo, aquí Jaime Sabines, ¿sí? En México. Lo llegó a tener a cierto punto seguramente José Emilio Pacheco, en gran medida porque él se conquistó a un público lector a través de sus colaboraciones periodísticas, los inventarios que eran maravillosos. Pero fuera de ahí, los demás eran poetas de un círculo muy reducido, ¿no? O sea, por ejemplo, Octavio Paz, la gente lo leía porque había leído sus ensayos, en particular El laberinto de la soledad. Pero su poesía era de un público bastante minoritario, ¿no? Y me temo que debe seguirlo siendo, ¿no? Esto me parece muy lamentable, pero ¿qué pasa entonces cuando un poeta quiere hacer carrera literaria o quiere destacar? Pues necesitas forzosamente que 4 o 5 colegas tuyos te elogien o que ellos te recomienden para obtener una beca, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace que la confrontación, digamos, con el público, que es el árbitro plural más insobornable que puede haber, ¿sí? Porque le gusta o no le gusta un libro y lo tira, ¿no? Ya había desaparecido. Entonces, únicamente uno debía de estar conquistando mediante tráficos de favores, como los que hace en este caso uno de mis personajes, el director del Fondo de Estímulo a la Lectura, ¿sí? Que así es como él ha ido, que es un tipo que además aparece así dando codazos cuando hay un escritor importante, ¿no? Para salir en las fotos, en los periódicos y demás. Entonces, ese tipo de gente es la que iba medrando y medrando y medrando. Y esto sigue ocurriendo exactamente igual. En esto no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, bueno, este era el tipo de mundo que yo quise retratar, ¿no?
alusiones, desde luego, a algunos de los funcionarios y algunos de los escritores de la época, ¿no? Finalmente cuando se publicó la novela, tuve reacciones muy violentas en mi contra, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes recuerdan que en un pasaje de la novela se habla de hay un bar, y entonces dice un personaje que realmente a ese bar no llegan importantes escritores, sino solamente los aristogatos de Octavio Paz. Y entonces uno de ellos, uno de esos aristogatos, que era Christopher Domínguez, me publicó una reseña, pero lapidaria, así donde me decía que yo era hasta un golpeador de mujeres. Se puso el saco, ¿no? Y otros me la guardaron, ¿no? Para atacarme más adelante, ¿no? Y había otras alusiones que creo que son más claras, como la de Palmira Jackson, ¿no? Que supongo que muchos de ustedes habrán reconocido, ¿no? Yo sabía bastantes cosas sobre el personaje en el que está inspirado, porque mi pareja de aquel tiempo era maestra de uno de sus hijos, entonces estaba muy al tanto de los chismes y de todo eso, y dije, no, hombre, esta mujer tiene que aparecer aquí. Es un prototipo de algo que a mí también me parece deplorable del mundo intelectual y del mundo literario, y que tiene que ver con la utilización de causas políticas como trampolín para llegar a la fama y al éxito, ¿no? Porque yo creo que las virtudes cívicas no deben de confundirse con las virtudes literarias, son campos diferentes, ¿me explico? Y en aquella época, y desde que yo entré a estudiar ciencias políticas en la UNAM a finales de los años 70, pues esa era una época de mucha politización, ¿no? En donde los escritores querían ser comprometidos, como por ejemplo Evaristo Reyes, que ese es el tipo de escritor que es su modelo de escritor, no el mío, pero yo pensaba que como había tantos lectores que deseaban, aspiraban a eso, era bastante verosímil que hubiera un personaje como él, ¿no? Llegan a esto. Ahora, ¿por qué me parece que es fraudulento? Todo esto parte del romanticismo, ¿sí? En el romanticismo hubo, por ejemplo, poetas como Lord Byron, ¿no? Que Lord Byron tenía como modelo a Napoleón. Napoleón era el hombre que se levanta prácticamente de la nada para ser un emperador, ¿no? Y entonces Lord Byron soñaba con ser una especie de Napoleón de la poesía, ¿sí? Y claro, como quiere llegar tan alto, ¿no? Tiene que mostrarse como un abanderado, en su caso, de la lucha contra las tiranías, ¿sí? Que había muchas en esa época, y él acaba incluso muriendo en Missolonghi, en una isla griega, en donde llega con un barco lleno de soldados que él mismo ha pagado, porque como Lord era muy rico y podía darse ese lujo, con la idea de liberar a Grecia del yugo que en ese momento tenía por parte de Turquía, ¿sí? Entonces, esta figura del escritor como una especie de apóstol o un mesías, me parece a mí que falsea un poco los alcances que puede tener de verdad la literatura y sobre todo la función de la literatura, ¿sí? Porque la función de la literatura es mostrar la verdad más profunda de la existencia, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un esquema ideológico prefabricado, la búsqueda de la verdad se desvirtúa, porque lo que uno está haciendo es aplicar una teoría, ¿sí? Ya sabe uno, o ya cree uno saber, cómo funciona la sociedad, cómo funciona el alma humana, etcétera, ya sea porque el escritor es marxista, o porque es freudiano, o porque es un seguidor del existencialismo, y entonces lo que hace es aplicar esas ideas a la observación de la realidad. Y realmente los escritores que pueden aportar algo son los que se basan en intuiciones, no en esquemas preconcebidos, para descubrir
aspectos de la vida en determinadas épocas, en determinadas sociedades y en determinados tipos sociales, ¿sí? Porque así es como realmente se puede generar algo que tenga interés, ¿no? Y decía, por ejemplo, José Revueltas en una entrevista que creo que le hizo Vicente, que está aquí, ¿no? Que decía, la verdad es revolucionaria, venga de donde venga, ¿no? Porque la verdad finalmente es algo que te hace avanzar en el conocimiento del hombre. Y la novela, creo yo, es un medio de conocimiento, ¿no? Esa es, digamos, una de las razones de mi enfoque crítico en cuanto al personaje de Palmira, ¿no? Y bueno, como no me quiero extender demasiado, hasta aquí voy a llegar para que ahora pasemos a las opiniones de ustedes, a las preguntas y a los comentarios. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas, comentarios que quieran hacer. No sin antes señalar que Enrique trajo libros y los pueden adquirir a precios WAM. Es decir, los trajo para costo muy económico para quienes quieran adquirir sus libros. Y pasamos ahora a la sesión de comentarios, preguntas que quieran hacer, así que pues siéntanse libres de ir participando. Yo creo que escogemos, ¿cómo ves? ¿2, 3 comentarios? ¿O uno por uno? ¿Cómo verías tú? Pues los que vayan alzando la mano. Vale, los que vayan haciendo la mano. Aquí alzando la mano, acá. Allá atrás, acá. Aquí tenemos 4 comentarios de entrada. Así que... o no sé si puedas hablar fuerte y se escuche. ¿Qué tal, maestro? Una pregunta con sus obras, que muchas tienen diferentes temáticas. ¿Qué consideraría que es lo más importante para contar en una historia? Bueno, a mí lo más importante me parece meterte en el alma de tu protagonista desde las primeras líneas de una novela o de un cuento, ¿no? Porque esa es la manera de que el personaje esté vivo, ¿no? Ante los ojos del lector. Eso es lo fundamental para mí. Y lo segundo, tratar de lograr un efecto de encantamiento, de modo que el lector se quede atrapado, ¿no? Para querer seguir adelante, ¿no? Con la lectura. Esas son 2 cosas básicas, ¿no? Acá también. A mi izquierda. Lo primero, ayer te lo paso. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Para preguntarle, ¿cómo han enfrentado en el mundo de las letras esta transición tan agresiva hacia los medios audiovisuales? Me refiero a que, bueno, usted resaltó hace un momento que en México mucha gente no lee. Entonces, ¿cómo han estado trabajando ustedes para tratar de acercar al público a las letras de nuevo en esta época donde todo es rápido y generalmente en medios audiovisuales? ¿Qué desafíos han encontrado en este camino? Y algo más, ¿cómo han enfrentado la censura a los escritores, a lo mejor de su estilo, no tan alienados, en las redes sociales? Pues ahí no es común ver muchedumbres que van a tirar bastante odio contra las ideas que les parecen no aceptables. Bueno, mira, empiezo por lo de la manera de promover la lectura, ¿no? Que fue la primera de tus preguntas. Hay gente que cree que, por ejemplo, la gente no lee por el precio de los libros, ¿no? Y sí es un factor, pero no creo que sea el factor más importante, ¿no? Porque varias de las obras de las que yo les he hablado aquí, Las Memorias del Subsuelo, Ilusiones Perdidas, El Satiricón, Las Sátiras de Juvenal, están, por ejemplo, en la colección Sepan Cuántos de Porrúa, que son libros muy baratos, ¿no? Entonces, yo no creo que ese sea el principal factor. Ahora, y esa idea la ha capitaneado para que Ignacio Taibo en el Fondo de Cultura Económica, de regalar libros masivamente, ¿no? Y pues ojalá que dé resultado, pero yo creo que los lectores se tienen que formar o en las escuelas o en las familias, ¿no? Generalmente los niños quieren imitar lo que hacen sus padres, ¿no? Y entonces yo me hice lector
gracias a que mi madre era una muy buena lectora, entonces yo la veía pasar tardes enteras embebida en sus libros, no leía, no tenía pretensiones culteranas, pero tampoco le tenía miedo a leer obras maestras de la literatura universal, ¿no? Y entonces empecé a pedirle libros, ¿no? Ya cuando tenía unos 8 o 9 años, y me dio los clásicos de la literatura infantil, y ya en la adolescencia yo elegí mis lecturas, ¿no? Entonces creo que, que vean, para esto, claro, los padres se tendrían que volver lectores también, y ahí está lo difícil. Cuando eso no pasa dentro de una familia, entonces la otra alternativa son las escuelas, ¿sí? Por eso es tan necesario que haya un buen nivel educativo, porque ahí es donde puede haber un semillero de lectores. Y eso es muy importante, no por solo porque puedan tener una cultura literaria, ¿no? Sino porque un buen lector es menos manipulable, por ejemplo, políticamente, ¿sí? Sobre todo si es un lector que no se conforma con leer las opiniones de su propio bando, sino que quiere conocer también las opiniones del bando contrario, ¿no? Que es ahí donde uno puede contrastar las cosas y forjarse un criterio propio, ¿no? O sea, yo no creo que exista alta cultura o baja cultura, ¿sí? Porque las relaciones entre la cultura popular y la alta cultura son de mutua influencia, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo, por ejemplo, uno de nuestros grandes compositores populares, Agustín Lara, como sabía francés, había estudiado en el Liceo francés, había leído a Baudelaire, había leído a Jules Laforgue, a estos poetas franceses, y también a los modernistas latinoamericanos, y eso se nota mucho en sus poemas. Y entonces esa mezcla que hay entre metáforas de alta poesía con la música del bolero resultó maravillosa, ¿no? Y fertilizó tanto a la cultura popular como a la alta cultura. Entonces, creo que no hay eso, pero sí hay unas culturas que son más estrechas y otras que son más amplias, ¿no? O sea, esto es muy claro, por ejemplo, en el terreno de la música, ¿no? Si yo me limito a escuchar únicamente lo que está en las estaciones de radio comercial, pues realmente tengo un horizonte muy estrecho, ¿sí? Porque están poniendo los mismos, algo que porque tuvo éxito ese tiempo, luego te lo repiten, ¿no? Y cuando tuvo éxito porque se pagaba la famosa payola, que era un soborno que se le daba a los programadores de las estaciones radiofónicas para que estuvieran repitiendo hasta el hartazgo esa canción, y entonces ya la gente acabara gustándole porque la oía 40 veces al día, ¿no? Entonces, si tienes ese campo, obviamente tu gusto es muy limitado. Pero si aparte de eso has oído jazz, has oído música clásica y conoces el folclore de diferentes lugares de tu país y del mundo, etcétera, pues entonces ya tienes un amplio abanico, ¿no? O sea, ya tienes más de dónde escoger, ¿no? Y eso es de lo que se debería tratar en la literatura, en la música y en todos los campos de la cultura, ¿no? Y la segunda parte ya no me acuerdo de tu pregunta. Era cómo han enfrentado en el mundo de las letras Ah, la censura de las redes sociales. Pues hay varias ideas o varias formas de pensar que hoy en día son muy censuradas, no son escuchadas y sobre todo tratan de desaparecerlas, ¿no? O sea, como que si nunca hubieran existido o todos deberíamos pensar totalmente de cierta manera. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes los escritores? bueno, mira, yo creo que un escritor en algún momento de su vida tiene que defender opiniones o ideas impopulares, ¿no? De lo contrario, se convierte en una veleta que está esperando a ver hacia dónde soplan los vientos para decir yo me uno a esa corriente de opinión, ¿no? Entonces, en efecto, en las redes sociales tienden mucho a crear, digamos, tribunales automáticos prácticamente que están queriendo linchar al quien infringe sobre todo la corrección política, ¿no? Que digamos que ese es el evangelio de nuestra época, la Biblia, que nadie puede. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, en el terreno de la literatura, ¿sí? Eh, quien se guía por la corrección política está condenado a escribir mala literatura. O sea, la buena literatura es enemiga absoluta de la corrección política, ¿sí? Entonces, uno tiene que
que si quieres participar en esos debates de las redes, puedes decir, no me voy a tener la piel tan sensible de llorar porque me insultaron, ¿verdad? Sino si quieres responderles y si no, seguir por tu lado en esos debates y ya, ¿no? O sea, creo que, claro, cuando hay insultos ya muy acerbos, etcétera, pues probablemente no participar, ¿verdad? Y ya. Pero no creo que sea bueno dejarse intimidar por esos intentos de censura, ¿no? Hola, buenas tardes, Enrique. Soy estudiante de sociología. Quería preguntar, ¿cómo usted lidia con querer plantear la verdad en relación con la intuición? Que como usted mencionó que se busca mostrar la verdad más profunda de la existencia y la conecto con la intuición, ¿no? Con esa parte donde se muestra la verdad en base a ello. ¿Ha recibido usted como críticas por no tener algún sustento de lo que usted menciona en relación con, no sé, por ejemplo, la historia de la obra que menciona? Usted dice que tuvo la oportunidad de poder demostrar lo que estaba viviendo o lo que usted observaba empíricamente a partir de meterse al programa de ese entonces del gobierno de Miguel de la Madrid. Sin embargo, no fue el caso y no se introdujo al programa, pero aún así como que hizo la historia. No recibió críticas en el aspecto de que no podía sustentar como empíricamente lo que usted estaba retratando en la obra. No, no en absoluto, porque digo, la podredumbre que había en la policía judicial era amplísimamente conocida prácticamente por todos los mexicanos. Entonces, realmente, yo quería meterme, tuve aquella idea, ¿no? En algún momento, que era muy temeraria, porque a lo mejor no hubiera salido vivo de aquello, ¿no? Pero pues la literatura es el reino de la imaginación, ¿no? Entonces, uno no solamente escribe de lo que vivió, sino de lo que le hubiera gustado vivir, ¿no? Las críticas que recibí fueron de parte del mundillo intelectual que se sintió retratado ahí. A ellos sí me atacaron, ¿no? Pero la policía judicial, pues le tenía sin cuidado una novela que confirmaba, ¿no? Lo que todo el mundo sabía. A ver, aquí levantar la mano, luego acá, viene allá atrás. A ver, acá había levantado la mano primero. Luego acá y allá. ¿Cuál es su libro favorito de usted? Ay, caray. Pues mira, no tengo uno que diga si este es mi autor favorito, pero pues creo que uno de ellos puede ser Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Es otra novela que les recomiendo mucho que lean, ¿no? Es, digamos, la primera novela sobre la mente criminal que hay en la literatura universal y es maravillosa. Es una novela que seguramente los va a atrapar, ¿no? Porque la magia que tiene Dostoyevsky es hacer que lleguemos a conocer a su protagonista mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y es un escritor que además lograba dramatizar muy bien las luchas interiores que hay en el alma de Raskolnikov, que así se llama el protagonista de la novela, ¿no? Entonces es una experiencia que me dejó conmocionado, ¿no? La lectura de esa novela. Hola, buenas tardes. Perdón por hablar tan alto, Enrique. Quisiera aprovechar para agradecer al profesor Vicente por haber introducido su lectura en una de sus clases. Gracias, profesor. Y mi pregunta va, ¿qué opinión tendría o cuál sería su postura de que se llevara a cabo un trabajo cinematográfico de alguna de sus novelas? Hace un momento usted había comentado de que la literatura pues tiene esta parte de que queda abierta a la interpretación del lector. Sin embargo, yo considero que en la cinematografía no es así, que se puede expectar la interpretación del director.
Con base en eso, ¿cuál sería su postura y cómo tomaría? ¿Estaría dispuesto inclusive a participar? Muchas gracias. Sí, me encantaría, y ya lo he hecho. De hecho, hice una adaptación para teleserie de una novela mía, La doble vida de Jesús. Eh, pero el Televisa, que fue quien me la encargó, la guardó en un cajón desde entonces y me la pagaron, pero pues, me sentí muy frustrado porque no han mostrado mi trabajo, ¿no? Y ahora tengo algunas propuestas para otras de mis novelas, ¿no? Espero que algún día se haga alguna, ¿no? Pues mira, yo sé que las novelas no pueden trasladarse tal cual a la pantalla, ¿no? Porque seguramente hay que sacrificar muchos elementos y demás, ¿no? Y bueno, eso depende de qué tan talentosos sean el adaptador y el director, ¿no? Pero no, para nada estoy opuesto a eso. Tenemos otra acá. Acá, bueno, así como acá, y luego hasta allá vamos. Acá, compañero. Atrás. Y luego también, bueno, tú ya tienes el micrófono, tú ya. Vamos a perder tiempo. Muy bien, lo mío va a ser más un comentario que una pregunta. En realidad no es una pregunta, solo es una expresión. Quisiera comenzar con una frase que a mí me encanta muchísimo, que quiere decir, nunca es cómodo el pensador que cuestiona las ideas de su tiempo. Ahora, sobre lo que yo quiero hablar es sobre la corrupción que impera en México, que es el foco principal, me parece a mí, de la novela. Entonces, quizás sea una idea pesimista que yo tenga sobre la corrupción que existe, al menos en nuestro país, pero creo yo que desafortunadamente eso ya no se va a erradicar. Primero, pienso yo que nos vamos a extinguir nosotros como especie antes que de verdad podamos cambiar ese actuar que nosotros tenemos, sea, no sé, por actividades primitivas que tengamos en nuestra mente o en nuestro colectivo, pero siento yo que en realidad eso desafortunadamente nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque yo al menos miro en mi entorno y veo que en realidad solamente estamos preocupados por la corrupción que ejerce el de al lado o el de enfrente, pero nunca, nunca la que ejercemos nosotros como personas, como individuos. Y esto llega a colación, no es una crítica, bueno, no es un ataque a la universidad, ni es un ataque a nadie, estoy hablando en general. Lo que sucede es que inclusive, desgraciadamente, nosotros como universitarios, y en la universidad yo he visto mucho de ese tipo de actos de corruptos, actos que en realidad no tienen ninguna razón o no deberían ejercerse. Incluso a solo unos pasos, entrando en el comedor, veo yo como muchos alumnos llegan y se meten a la fila y dejan relegados a los demás, a los de atrás, ¿solo por qué? Porque bueno, por compañerismo, y meten a sus amigos, y de verdad es algo desafortunado que ocurre aquí. Y entonces pienso yo que si eso ocurre en una universidad en donde se supone que nosotros debemos de fomentar ciertas actitudes positivas, pues desgraciadamente no se está resolviendo, intentando resolver ese tema. Quizá la única esperanza que pueda tener al menos la humanidad es la literatura y la expresión quizá de la conciencia, la creación, el fomento de conciencia en base a la literatura. Posiblemente esa solamente puede ser una esperanza, a mi parecer, para poder erradicar los temas de corrupción. Ahora, bueno, voy a finalizar con una frase que también me encanta muchísimo, de Isaac Newton, que dice que la única cosa, que la verdad es la única cosa en el universo que merecedora de todos los sufrimientos y esfuerzos para poder acercarnos a ella. Con esto, bueno, termino con esto y le quiero agradecer muchísimo por tomar en cuenta a nuestra universidad para hacer su ponencia aquí el día de hoy. Buenas tardes. Quiero agradecer primero a la profesora Gloria, que si le soy brutalmente honesto, es la primera vez que asisto a una conferencia. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarle qué
¿qué consejo le daría a alguien que recientemente comienza a escribir? Y segundo, si podría comentar por medio de su experiencia cómo, cómo manejar todo esto de poder publicar una obra, precisamente. Entonces, pues esa es mi pregunta. Sí, mira, yo siempre recomiendo a los jóvenes aspirantes a escritores que no solamente lean obras del género para el cual creen que tienen vocación, es decir, si ellos quieren ser narradores, lean también poesía y teatro, a partes iguales, ¿sí? Porque un joven no puede saber para cuál de esos géneros tiene más facilidad si no los conoce, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental. Y aparte por otra razón, ¿sí? Porque en la literatura no hay géneros puros, siempre están entremezclados, ¿sí? Un narrador tiene que usar recursos del lenguaje poético, o sea, metáforas, símiles, imágenes. Tiene que tener una prosa que no tenga cacofonías, aliteraciones, etcétera. Y para eso tiene que haber leído poesía, porque la poesía es la que nos enseña a modular el estilo, ¿sí? Y tiene que introducir diálogos, por supuesto, ¿no? Y en los diálogos, pues eso ya es parte del lenguaje dramático. Y lo mismo vale para los otros géneros. El drama tiene elementos poéticos y elementos narrativos, la poesía tiene también elementos narrativos. De hecho, Octavio Paz tiene un ensayo que se llama Cantar es contar, ¿sí? Entonces, la tarea literaria consiste en saber mezclar todos estos tres géneros, ¿sí? Y para eso hay que leer de todo. Y el otro consejo es leer a los clásicos antiguos y modernos de tu propia lengua, ¿sí? Porque son los que te pueden hacer, te enseñan a no solo a escribir, sino a pensar, ¿no? Eso es lo fundamental. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eder. Primero que nada agradecerle, maestro Serna, por esta conversación, por las recomendaciones tanto literarias como de escritura. Yo recuerdo que hace algunos años elaboró un ensayo sobre la crueldad, el cuento cruel. ¿Qué papel juega la crueldad dentro de su obra narrativa? Y también, ¿qué opina que actualmente se censure precisamente este tema dentro de las competiciones o concursos literarios de cuento y de narrativa, ¿no? Que siempre, casi como nota aclaratoria, que un cuento no deba de hablar de la crueldad o que no deba pues de aludir a la crueldad? Gracias. Pues mira, creo que el humor negro o el humor cruel ha sido muy importante en mi obra. Es una beta que yo empecé a descubrir cuando tenía 25 años, por ahí alrededor, ¿no? Cuando leía los clásicos del cuento cruel, ¿no? Que son de quienes hablo en ese ensayo que tú mencionas, que se llama Avatares del cuento cruel, ¿no? Y pues realmente me ayudaron mucho, me parece, a descubrir mi propia voz, ¿no? No creo que sea un escritor enteramente cruel, porque yo tiendo a identificarme bastante con los personajes que ridiculizo, ¿sí? Entonces yo creo que en todo caso yo escribo sátiras, pero sátiras sentimentales. Y la sátira sentimental es exactamente la comedia, ¿sí? Porque un crítico del arte dramático, que tiene un libro extraordinario que se llama La vida en el drama, ¿sí? Dice que la comedia es un género en donde los sentimientos de los personajes ridiculizados importan. Y lo distingue de la farsa, porque la farsa es un género, ese sí, mucho más cruel, en donde los personajes se vuelven una especie de monigotes que no tienen emociones, ¿no? Y a mí sí me importa mucho que los personajes tengan emociones, ¿no? Entonces ese creo que ha sido lo que yo he tratado de lograr, porque además yo siento que en el momento en que puedo involucrarme emotivamente con un personaje, pero al mismo tiempo estoy tratando de ver su lado ridículo, ¿sí? Ese, digamos, zona de ambigüedad
creo que puede ser muy interesante para la literatura porque logras que entonces ese personaje le diga cosas diferentes a diferentes tipos de lectores, ¿no? Ahora, en cuanto a la censura que mencionas, ¿no? Bueno, yo creo que esto viene de la corrección política, sobre todo a la norteamericana, ¿no? Que es la que está tratando de erradicar de algunas novelas, expurgar, por ejemplo, ¿no? Novelas donde se hable de que alguien es gordo o de que se le hagan ofensas al personaje. Eso verdaderamente me parece, pues, un abuso de poder cultural por parte de la gente que lo está promoviendo, ¿no? Y que solamente puede empobrecer la literatura. Porque así como en la vida estamos sujetos todo el tiempo a agresiones de diferente tipo, ¿no? Nosotros no podemos nunca tratar de legislar o de imponerle maneras de hablar a la gente de cómo tiene que hablar de nosotros, ¿sí? Eso es algo que significa ir en contra de la libertad del otro, ¿no? Entonces, pues creo que esta es una moda, ¿no? Una moda como lo fue la moda estructuralista, por ejemplo, de los años 70, ¿no? Que realmente está, pues, causando un efecto bastante empobrecedor, ¿no? La gente que se guíe por ella, pues va a escribir novelas que se parezcan a, digamos, a las novelas del realismo socialista en tiempos de Stalin, por ejemplo, ¿no? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Torres, me comunico. Bueno, principalmente me declaro muy fan de uno de sus libros que se llama Amores de Segunda Mano. Y vi mucho representado en su obra del el Miedo a los Animales y Amor de Segunda Mano con un cuento que dice que maneja con el Borges y el ultraísmo, que principalmente toca temas sobre la manera en la que el mundo, como lo refleja en su cuento, del ego, de la pudredumbre dentro de los académicos literarios, como por ejemplo con el personaje principal y después con el plot twist, veo que está muy reflejado sobre todo la situación en la que los egos, la forma en la que tenemos la forma en la que se tienen ellos mismos como superiores y como las jerarquías que usted está manejando ahorita hace rato en la conferencia, y sobre todo la forma en la que tiene sobre todo la forma satírica que tiene para poder no solo ridiculizarlos, sino ponerlos hasta humanizarlos de una manera en la que no solamente son figuras de autoridad podridas o son figuras que tienen un ego muy alto. Mi pregunta principalmente sería, ¿cuál es la diferencia o cómo usted diferenciaría directamente o cómo sería el equilibrio entre una sátira verdaderamente atinada, una sátira verdaderamente seca y cruda ante una burla o una verdadera ridiculización más deshumanizante a una sátira humanizante y cruda de sus escritos? Bueno, pues como decía antes, ¿no? Yo creo que eso depende de cuánto tome en cuenta un escritor las emociones y los sentimientos de sus personajes, ¿no? Cuando tú te quieres ridiculizar, y sobre todo de sus protagonistas, ¿no? Porque para que exista una novela, tiene que haber un personaje al que llegamos a conocer con un grado importante de profundidad, ¿sí? Esos protagonistas pueden estar rodeados de personajes incidentales, que ahí sí puede haber caricaturas grotescas, ¿no? Hay algunos en mi novela, como por ejemplo el narcopoeta Osiris Cantú, ¿no? Entonces, o por ejemplo otro personaje que, eso se me olvidó hablarles, en el suplemento sábado, donde yo colaboraba, ahí empecé, había una sección que se llamaba El Desolladero. El director del suplemento, Huberto Batis, era un hombre que le gustaba que hubiera polémicas, donde corriera la sangre y demás, ¿no? Fue un precursor, digamos, de lo que son ahora las redes sociales, que es un desolladero llevado a su máxima potencia, ¿no? Entonces, en ese desolladero, en algún momento salió la acusación, denunciaron a un académico que estaba en la Universidad Veracruzana, y este académico había llegado a obtener su puesto presentando un falso título de doctorado de una universidad alemana,
Y entonces, como nadie sabía alemán, se lo valieron y lo pasaron como... Y esto se lo descubrieron ya 3 o 4 años después, cuando de que él estuviera dando clases. Y esta es una de las cosas que aparecieron en el desolladero. O sea que yo realmente aproveché esa sección del suplemento para, para sacar a este personaje en mi novela, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Arturo Álvar. Estudié sociología también aquí en la UAM Azcapotzalco. De hecho, recuerdo al maestro Tom Quirós dándonos sociología y cultura, el miedo a los animales. Y bueno, pues ya en el librero familiar estaba esta obra en el 95, ¿no? Me parece que se publica. Y eso fue de mis lecturas también que me despertaron la inquietud por establecer estas relaciones entre literatura, sociedad, y cuando empezamos aquí en la UAM, la revista Sapiencia, que duró algunos años, apoyados por supuesto por las autoridades, en su momento una revista estudiantil. Soy de la misma generación que Alejandro, y él, en esa inquietud de poder hacer una revista literaria que fuera demasiado sociológica y viceversa, y de la interdisciplina, Alejandro entregó Dostoyevsky y la coerción de la moral, ¿no? Y me da mucho gusto ver después la trayectoria, no solamente de Alejandro, sino de muchos colaboradores de la revista, que fueron luego al extranjero o publican en Nexos sobre música, o es necesaria esa vinculación, ese apoyo desde la UAM al pensamiento estudiantil, y ahora este intercurricular, el derecho y la literatura, que no es menor, ¿no? O sea, en la UNAM, por ejemplo, está Diego Guerrero haciendo un programa en el 22.1 hora, que es la cultura al derecho, donde también invita a académicos de jurídico, en fin, de esas saberes, a hablar de las obras, de la literatura, en fin, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro, de entrada decir que El miedo a los animales me parece una novela extraordinaria, donde esta jungla de los escritores es más peligrosa que los laberintos de los policías, ¿no? Y que ya hablaba un poco, es más confiable en la novela, por ejemplo, un judicial que Elena Poniatowska, que el autor en ese momento hace un retrato satírico exacto en esos pasajes, que no son menos esclarecedores un poco de lo que estaba en ese ambiente. Después yo estudié la maestría en literatura mexicana contemporánea en la primera generación, y había con el maestro Vicente Torres, desde luego, y había dos tesis, ya una sobre Serna, ¿no? Que hemos producido también este pensamiento crítico, y yo me animé, de pronto pues me gustaba el tema de los infrarrealistas y las vanguardias de los 70s, y entre todos los temas dije, bueno, pues escojo a Mario Santiago, ¿no? Elaboramos las tesis correspondientes, y eso hace 10 años, 2013, y de pronto en el medio de todo sale un artículo de Gabriel Said en Letras Libres que dice: no me rescates, compadre, ¿no? Donde aborda el tema de Mario Santiago y los infrarrealistas, que por cierto Mario publica los únicos 2 libros en El beso eterno y Aullido de cisne, entre la publicación de Los miedos a los animales, entre el 95 y el 96, o sea, es más o menos de la mismo contexto histórico. Yo dije, qué bárbaro, porque de pronto me mencionabas ahí de entre los autores que apoyaban a Mario Santiago, y ahí se lanzó contra un falso poeta maldito, dice, y entre otras cosas decía, pues porque cuando se fue de viaje lo mantuvo su mamá, y porque cuando en realidad buscó a Claudia Kerik, bueno, que es un personaje de novela, pues la buscó para acosarla, ¿no? Ahora que comentas, Enrique, sobre la reacción que tuvo El miedo a los animales en su momento por parte de Christopher Domínguez Mitchell, de que le decía una cuestión también un poco de ad hominem, ¿no? Una crítica ad hominem de que si tú, golpeador de mujeres, o sea,
se me hacía un paralelismo más o menos similar en las reacciones a las obras. Yo de pronto me sorprendí, me sentía entre orgulloso por ser mencionado por Said y fue todo un acontecimiento con mis compañeros, ¿no? Digo, oye, mira, pues están hablando del autor que tú estás estudiando, en fin. Y cuando yo después vi un artículo que tú publicaste que se llama La vanguardia sin obra, donde abordas un poco más bien la crítica a Roberto Bolaño de los detectives salvajes, yo ahí sí ya me convencí que a lo mejor estoy errado, ¿no? Me acuerdo que el maestro Víctor Díaz Arciniegas me dijo, estás haciendo trabajos de albañilería, ¿no? Abordando estos autores. Yo quería preguntarte un ajuste como de cuentas de estos 10 años. Yo no terminé esa tesis, ¿no? Me gradué con todos mis compañeros, pero yo no me animé ya a continuar por esa beta, porque poniendo en perspectiva del miedo a los animales y la crítica de Domínguez Michel, ¿por qué apoyaste a Said en ese momento respecto a ese artículo, ¿no? Es como muy específico, muy, quizá faltaría más contexto, pero esa es alguna duda que yo tenía desde hace tiempo. Pues porque mira, realmente no creo que valga nada la poesía de Santiago Papasquiaro. Creo que es un pésimo poeta. Por eso lo apoyé. Y porque además me parecía muy sintomático, y es lo que digo en el artículo, que en la novela de los detectives salvajes, a pesar de que él hace un retrato muy, digamos, afectuoso de este grupo de poetas y todo, en ningún momento hay una cita suya. Y yo creo que eso es sintomático porque si de veras ponía un poema de Santiago Papasquiaro, a lo mejor se le caía la novela, porque iban a decir, ¿y a este personaje lo idealizas tanto que escribe esta porquería? Entonces yo creo que ese es un hecho muy sintomático. A mí me gusta la novela, o sea, me gusta la novela, aunque creo que es una novela, la mitad de la novela está pegada con un libro de cuentos, una novela inconclusa pegada con un libro de cuentos. Luego Bolaño también pegó 4 novelas en 2666, también inconclusas, ¿no? Entonces yo creo que a él le costaba trabajo redondear sus historias, ¿no? O sea, tiene una gran virtud literaria, que es que él hace que nos enamoremos de sus personajes, en particular de estos personajes a los cuales él recuerda con mucho afecto, probablemente porque los dejó de ver durante 30 años y ya no supo en lo que se habían convertido después de que él era joven, ¿no? A lo mejor ya hubiera visto lo que pasaba con él a los 50 años, hubiera dicho, qué horror, ¿no? ¿Qué es esto? Pero tenía, digamos, había mantenido ese recuerdo nostálgico, ¿no? De cómo era este grupo de poetas suyos, ¿no? Y la verdad es que esa es una parte muy hermosa de su novela, ¿no? No lo niego, ¿no? Él también era un muy buen cuentista. Los libros de cuentos de él me parecen extraordinarios. Y además era un hombre que manejaba el lenguaje extraordinariamente, ¿no? Por eso, pero pues realmente yo creo que los infrarrealistas eran un grupo que trató de entrar, digamos, por asalto al prestigio literario, ¿no? Y llegando, ellos reventaban un recital de poesía de Octavio Paz, se ponían a gritar, a bostezar, etcétera, etcétera. Y era algo que me parece que era, no tenían merecimientos para obtener un reconocimiento, además, cuando ellos tenían 19, 20 años. O sea, ¿qué habían escrito para que de pronto Octavio Paz dijera, sí, ven, me pareces maravilloso? Nada. Además, escribía en un país cuyo joya de la corona de nuestra literatura es la poesía. O sea, con una evolución extraordinaria de la poesía mexicana en todo el siglo XX, ¿sí? Desde Díaz Mirón, López Velarde, los contemporáneos. O sea, los poetas que estaban vivos en esa época mexicanos eran Paz, Sabines, José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, en fin, una pléyade, Pellicer, ¿no? Entonces, digo, prácticamente que tú digas, voy a base de aventar voz más Molotov, voy a obtener mi lugar en el Parnaso, pues es algo bastante ridículo, ¿no? Sí, Bodio me insultó en las redes sociales a raíz de todo esto,
porque le pareció como muy terrible que yo dijera esas cosas. Pero pues, son cosas que hay que decirlas, ¿no? Luego insulta a todos. Pues A sí. todos. Tiene como 5 cuentas falsas para insultar a medio mundo. Él era muy un crítico, así que no dejaba títeres con cabeza en el sábado. Y realmente yo lo apreciaba, ¿no? Y a pesar de que me haya dicho esto, tampoco, sí, lo odiaré eternamente, ¿no? Pero... Pues sí. ¿Algún comentario más? Acá. Una pregunta muy directa. Yo acabo de leer Lealtad al Fantasma y me recordó, muchas gracias, me recordó un cuento de Teófilo Gautier. Y usted mencionó hace un momento a Teófilo Gautier como uno de los que va a apoyar a Víctor Hugo en la presentación de su obra Hernani. El cuento que a mí me recordó fue La muerta enamorada. ¿Hay alguna relación real o es solamente mis ganas de mezclar los dos cuentos? Porque pues finalmente hay un doble también, un sacerdote que en la noche, en el cuento de Teófilo Gautier, no sabe si en la noche sueña que es un sacerdote de pueblo y en el día sueña que es el señor de Clarimonda. Y acá en Lealtad al Fantasma también hay un sacerdote que también sueña cosas espantosas. Esa es mi pregunta, así súper directa, y además me encantó el cuento. Muy fuerte, pero me encantó. Gracias. Realmente no he leído ese cuento, pero me iré a leerlo de volada porque me has despertado el apetito. ¿Algún comentario más? Ok. Antes de terminar, nuevamente quisiera mencionar que, Enrique, gracias a la profesora Jazmín, que es la jefa del Departamento de Derecho, gracias al profesor Gilberto, que es el secretario general de la División de Ciencias Sociales, hicieron posible tu estancia aquí en la universidad y pues agradecemos que hayan llegado a tiempo para la clausura de esta conferencia. Y bueno, si no hay más comentarios, entonces damos por clausurada la conferencia. No sin antes darle un fuerte aplauso a Enrique. Esperando dos cosas. Enrique, volverte a tener de nuevo en la universidad. Las profesoras María estarán encantadas, profesores, y también están algunos libros de Enrique por si alguien quisiera adquirirlos uno, y pues si nos haría favor de firmar algunos libros, Enrique, lo apreciaremos por supuesto. bastante. Así que pues damos por terminada la conferencia, pues agradecemos al profesor Enrique, y a continuación vamos a darle su diploma oficial. ¿Cómo? El reconocimiento. Enrique, ¿cuál es el reconocimiento? Perdón. Ya estaba abierto, lo cerré. A nombre del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Enrique, te damos entrega de tu reconocimiento. Y si quiere, aquí también ya llegó nuestro director, si quisiera dar unas palabras, aquí adelante. No, muchísimas gracias, estimado doctor Alejandro. Bienvenido nuevamente, doctor Enrique Serna. Pues no tuvimos el privilegio de estar acá, tuvimos alguna otra actividad de Consejo Divisional, pero bueno, bienvenido siempre a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Agradecemos a la coordinación de la licenciatura en Derecho, al Departamento en Derecho, de que siempre podamos promover este tipo de actividades para fortalecer procesos de enseñanza en esta ocasión y aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? En particular de la licenciatura en Derecho, pero estoy seguro que no solamente se limita a Derecho, sino a toda la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Enhorabuena, sé que ha sido todo un éxito. Yo voy a revisar en su momento la grabación y bueno, considerar siempre su estancia aquí en la universidad, que va a ser gratificante y en cualquier momento podamos tener otra oportunidad de tenerlo acá, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por todo, gracias doctor Alejandro Nava por también la coordinación, la gestión, y bueno, también me han pasado de extenderle este gran reconocimiento al doctor Alejandro Nava Tobar por su apreciable organización y moderación en la presentación del libro El miedo a los animales entre la sátira y la novela del autor Enrique Serna, llevada a cabo este día 16 de noviembre de 2023. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Pues listo, están algunos libros por si los quieran adquirir y para que Enrique
pueda firmar algunos libros. Y pues muchas gracias a todos y a todos por su presentación. ¿Salgo o aquí mismo?